Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes. Y no vamos a viajar físicamente, sino a través de la magia de la televisión. Hoy les traigo una selección de miniseries turcas que son verdaderas joyas. Lo mejor de todo es que son cortitas, perfectas para maratonear en un fin de semana o cuando tengas un ratito libre. Así que si están buscando algo nuevo para ver, algo que los enganche desde el primer minuto y los deje con ganas de más, han llegado al lugar correcto. Prepárense para descubrir historias apasionantes, personajes inolvidables y finales que los dejarán boquiabiertos. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor: si son nuevos por aquí, o si ya me han visto antes pero aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series y películas, y así formen parte de esta hermosa comunidad de amantes del buen entretenimiento. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. Olvídense de las series interminables que se estiran durante temporadas y temporadas. Hoy vamos a hablar de miniseries turcas que saben cómo contar una historia completa y cautivadora en pocos episodios. Prepárense para apuntar nombres. La primera miniserie que quiero recomendarles se llama Etos, o en turco Bir Bakadr. Esta serie de Netflix es una verdadera obra de arte. No se dejen engañar por el título, porque Etos va mucho más allá de una simple historia. Nos adentra en las vidas de un grupo de personas muy diferentes en Estambul, cada una con sus propias creencias, valores y luchas. A través de sus interacciones, la serie explora temas como la religión, la secularización, la salud mental, las diferencias de clase y la búsqueda de la identidad. Lo que hace que Etos sea tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca de una manera honesta y sin prejuicios. Los personajes son increíblemente realistas y te conectas con ellos desde el principio, aunque no siempre estés de acuerdo con sus decisiones. Además, la serie está bellamente filmada y la banda sonora es simplemente espectacular. Tiene tan solo 8 episodios, así que es perfecta para ver en un fin de semana. Créanme, esta serie los hará pensar y sentir profundamente. No se la pierdan. La siguiente recomendación es un poco diferente, pero igual de adictiva. Se trata de Immortals, o Yaşamayanlar. Esta serie de vampiros turca de Netflix con tan solo 8 episodios, es una propuesta fresca y original dentro del género. Olvídense de los vampiros clásicos y melancólicos. Aquí tenemos una historia llena de acción, efectos especiales impresionantes y personajes con mucha personalidad. La trama gira en torno a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. En su búsqueda, Mia se encuentra con otros vampiros y humanos, cada uno con sus propios motivos y secretos. Immortals es una serie visualmente impactante y con un ritmo trepidante. Si les gustan las historias de vampiros con un toque moderno y mucha acción, esta es para ustedes. Además, la actriz principal, Elçin Sangu, es absolutamente magnética en pantalla. Les aseguro que no se arrepentirán de darle una oportunidad. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos al drama romántico con toques de misterio. Les presento Fi. Esta serie, disponible en algunas plataformas de streaming, aunque puede que necesiten buscarla un poco, es una adaptación de una trilogía de libros muy popular en Turquía. Fi nos cuenta la historia de Kan Manyay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven y talentosa bailarina. La serie explora la obsesión, la manipulación y las consecuencias de las acciones de Kan en la vida de Duru y de las personas que la rodean. Fi es una serie visualmente elegante y con una banda sonora envolvente. Los actores son excelentes y logran transmitir la complejidad de sus personajes. A pesar de ser un drama romántico, la serie también tiene elementos de thriller psicológico que te mantienen en vilo hasta el final. Está dividida en 2 temporadas cortas, Fi y Sei, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear. Prepárense para un torbellino de emociones. Si lo que buscan es algo más ligero y divertido, pero con un toque de profundidad, les recomiendo 7 Youth o 7 Faces. Esta serie antológica, también disponible en algunas plataformas, presenta 7 historias independientes, cada una centrada en un dilema moral diferente. Cada episodio explora un tema como la honestidad, la venganza, la ambición y el perdón, a través de personajes y situaciones muy diversas.
Lo que hace que 7 Youth sea tan interesante es su capacidad para hacernos reflexionar sobre nuestras propias decisiones y valores. Los episodios son entretenidos, bien actuados y con finales sorprendentes. Al ser una serie antológica, pueden ver los episodios en cualquier orden y elegir los temas que más les interesen. Es una opción perfecta para esos días en los que no tienen ganas de comprometerse con una serie larga, pero quieren ver algo que los haga pensar. Definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Deep. Esta miniserie de suspense con tan solo 8 episodios, es una verdadera joya escondida. Deep nos cuenta la historia de Sair, un terapeuta que se dedica a prevenir suicidios. Un día Sair recibe una llamada de Bilge, una misteriosa mujer que está a punto de quitarse la vida. A medida que Sair intenta ayudar a Bilge, se ve envuelto en una red de secretos y mentiras que pondrá en peligro su propia vida. Deep es una serie con un ritmo impecable, una atmósfera tensa y un guión inteligente. La química entre los protagonistas es palpable y te engancha desde el primer minuto. Si les gustan los thrillers psicológicos con giros inesperados, Deep es una opción que no se pueden perder. Prepárense para no poder dormir hasta que la terminen de ver. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de miniseries turcas que te robarán el aliento y son cortas. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series son diferentes entre sí, así que hay algo para todos los gustos. En resumen, hoy hemos hablado de Ethos, una serie que explora la complejidad de la sociedad turca, Immortals, una serie de vampiros con mucha acción, Fi, un drama romántico con toques de thriller psicológico, 7 Youth, una serie antológica que nos hace reflexionar sobre nuestros valores, y Deep, un thriller psicológico con un ritmo impecable. 5 opciones increíbles para disfrutar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué les parecieron estas recomendaciones. ¿Ya han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su miniserie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo para que podamos charlar y compartir nuestras opiniones. También pueden dejarme sugerencias de otras series que les gustaría que recomendara en futuros vídeos. Y ahora sí, me despido. Recuerden que la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que a maratonear se ha dicho. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.